En esta oportunidad quien les habla para ustedes, Clara Inés Peña y la compañera María Alejandrina Peña Peña. Vamos a hablar sobre el tema correspondiente que trata sobre los ejes del desarrollo del ser humano. En este sentido, tenemos que la educación tiene unos ejes que contribuyen a la formación del ser humano, y no es más que la concurrencia o convergencia de la naturaleza y el espíritu de quién, de todas aquellas personas que forman parte del entorno educativo, tanto los profesores como los alumnos, y que día a día forman parte de la experiencia de vida, y aunado a ello van construyendo una cultura desde lo que se vive en la realidad. Por eso se trata desde lo espontáneo, de la vitalidad y el orden de la objetividad espiritual, más allá de las cosas materiales y emocionales. Tenemos la dimensión espiritual que abarca a todos nosotros desde lo holístico en el ámbito educativo. Y por tanto concebimos al ser humano como un ser multidimensional en el cual se representa una totalidad, es decir, un ser integral que abarca la parte corporal, anímica y espiritual, y por tanto va a constituir una unidad dinámica interrelacionada, es decir, la unión de unos con otros de manera que abarque en su totalidad tanto el mundo externo como la parte interna, y se hace una simbiosis entre el ser humano y su contexto, el mundo real. ¿A través de qué? De un proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual va a convertir a futuro en experiencia de lo vivido, de lo aprendido, del ser como tal. Y por tanto allí encontramos lo que son los ejes, que es la parte de emoción, la parte de lenguaje y la parte de corporalidad. La emoción. La emoción forma parte, es indisociable, es decir, que es intrínseca en nosotros mismos del desarrollo global de la persona, y por tanto se concibe como una totalidad aunado al intelecto y espíritu, es decir, que va relacionado con la parte intelectual de la mente, la psiquis, y esa alma de cómo se construye lo humano, de esa educación humanista que se quiere hoy en día. Y por tanto se basa en desarrollar cada uno de los sentimientos e identificarlos y expresarlos de forma auténtica y adecuada, es decir, que cada una de las personas que forman esta parte del desarrollo de la educación, esa emoción debe ser espontánea, debe ser recíproca de unos a otros, y desde allí se va construyendo el ser humano en un entorno biopsicosocial, el cual pues forma parte de todos nosotros, de lo humano, de ese ser que se está construyendo, de la parte más sensible y transformadora. Asimismo, el lenguaje forma parte del eje que se está veniendo a desarrollar con el ser humano. Una de ellas es a través de una dimensión cognitiva. Es importante tener el conocimiento de que nuestro cerebro se adapta a través de una percepción bastante audible, y por eso se tramita a través del lenguaje como un estímulo-respuesta ante un desarrollo. Además puede conocer, comprender, interpretar y dar sentido al entorno que lo rodea. Es importante en este caso recopilar que el lenguaje nos hace a nosotros actuar mediante ese estímulo, ya sea perceptivo o auditivo. Por supuesto, estos ejes fundamentales dependen de la corporalidad, que tiene que ver con la parte gestal o gestual que interviene en cada uno de nosotros. Una parte muy primitiva, que es la que expresa dichas emociones, comportamientos, conducta, y habla a través de una historia personal que tiene cada ser humano. Pues el cuerpo es la expresión de la persona, es nuestro lenguaje que expresamos de cómo nos sentimos. Un ejemplo, si nos sentimos tristes, nostálgicos, alegres, pues ello refleja, el cuerpo refleja esa emoción o ese comportamiento ante una acción, y por eso partimos de lo que somos y de lo que hemos vivido, de esas experiencias. Asimismo incluye
considerablemente sobre la autoestima, que es los cambios energéticos que cada uno poseemos como persona, y nos crea una dicha personalidad, que cada uno mantiene una personalidad bien sea positiva, negativa, de afirmación, negación, y pues depende de todos esos elementos externos que interconecta con cada entorno que interviene un estímulo, pues da una respuesta ante esa acción que desarrolla el individuo. Por eso es importante interiorizar las dimensiones que tiene cada ser en todo su parte cognitiva y cognoscitiva, introspectiva, que establece dichos vínculos en cada individuo. Cuando hablamos de una escucha efectiva ante los actos lingüísticos, tiene que ver mucho con las jergas. Muchas veces nos relacionamos con ciertos entornos sociales que no saber escuchar o entender ciertas palabras que manejan dichas culturas nos causan un poquito de malestar, y eso hay que tenerlo muy presente como nosotros los docentes en un aula de clase. En el salón de clase encontramos muchos contextos lingüísticos, bien sea por su familia, ejemplo, vienen de médicos, abogados, cada uno con esas terminaciones lingüísticas dan una connotación distinta a esas coyunturas que se observan dentro del aula. Entonces, a través de estos actos lingüísticos que manifiestan dichas culturas manifestadas por los estudiantes, podemos abordar una clase sinérgica que transmite de una forma equilibrada y se pueda manejar una sintaxis. Asimismo, las afirmaciones son importantes de que el conocimiento quede en cada uno de los estudiantes y que ellos también creen un feedback positivo y una retroalimentación que ayuda mucho a una cooperación e integración junto con el docente y forma un aprendizaje significativo, de lo que nos habla mucho Ausubel en sus teoría social del aprendizaje. Asimismo, las promesas incluyen muchas veces factores positivos o negativos que dan a esas declaraciones, y esas declaraciones son los que fomentan de una forma verbal que interioriza nuestra capacidad de decretos, declaraciones, de esa parte espiritual que conecta con una sinapsis, porque todos somos una interconexión de emociones, y eso nos llega a un conglomerado de ciertas posturas, bien seas de forma asertiva, de forma de negación, de diferentes manifestaciones o en diferentes matices que nos encontramos en dichos contextos. Bueno, eso es un aprendizaje muy significativo con todo este bagaje de cómo relaciona el ser humano en sus diferentes dimensiones o esferas interrelacionales. Entonces es muy importante tener en cuenta de cómo una cierta emoción, un cierto estímulo ante un accionar, bien sea positivo o negativo, nos va a dar una conducta, un comportamiento o una personalidad que nos define como ser humano. Entonces, por eso es importante en cada uno de nuestros salones de clase, como docentes, también va de la mano de la parte tecnológica que se manifiesta de una parte o el del uso adecuado que nosotros manifestamos. Entonces, es necesario estimular ante ciertos escenarios, percepciones hospitales, y así poder tener un compendio de todo de forma asertiva. Muchas gracias por su atención.